Quien me contempla, me consuela. En el vídeo de hoy leeremos y comentaremos varios artículos, como por ejemplo este de 6 de mayo de 2025. Prevost y sus socios, los implicados en abusos sexuales, no deben ser votados. Es inquietante ver, entre los nombres de los papables, a cardenales implicados en escándalos de corrupción o abusos sexuales, como por ejemplo Robert Prevost, exprefecto del dicasterio para los obispos, sobre el que pesa una grave acusación. Snap envió una carta al Vaticano mucho antes del cónclave denunciando a Prevost por acciones y omisiones destinadas a interferir o impedir una investigación civil o canónica, administrativa o penal, contra ciertos sacerdotes de la diócesis de Chiclayo. La SNAP envió al Vaticano el informe Prevost en abril, titula Info Vaticana, el pasado 20 de octubre, y dice además, desacreditada la tesis de que todo era un bulo. Coronado, exabogado de las víctimas de Lute, enfrentó al sodalicio en los tribunales. La explicación oficial pierde credibilidad. Excapellán insinúa la homosexualidad de Bergoglio y Prevost. Que pase el siguiente, titula el padre Bonifacio en un artículo de mayo de 2025 tras la elección de Prevost como sucesor de Bergoglio. Era necesario, dice el padre Bonifacio, colocar a un nuevo actor, un farsante convenientemente adiestrado y preparado para esta mascarada, pero sobre todo para que el plan trazado no se detenga. La verdad engendra odio, por esto algunos, para no incurrir en el odio de los demás, echan sobre su boca el manto del silencio. Si predicaran la verdad tal como es y la misma verdad lo exige y la Divina Escritura abiertamente lo impone, ellos incurrirían en el odio de las personas mundanas. Jamás se debe dejar de decir la verdad aun a costa de provocar escándalo. San Antonio de Padua. Muy buenas, saludos cordiales en Cristo y María y siempre bajo la custodia de nuestro querido San José. Cada día que pasa, Prevost se hace más culpable de gravísimos delitos. ¿Por qué? Porque los encubre, porque no dice la verdad. Cada día que pasa sin decir la verdad es lo que nos cuenta en su artículo el padre Bonifacio. ¿La verdad sobre qué? Sobre el falso cónclave, nulo e inválido y muchos otros más temas. Porque fijaros lo que publica hace un par de días Info Vaticana. Atentos. Snap envió al Vaticano el informe Prevost en abril, desacreditada la tesis de que todo era un bulo. Pruebas verificadas confirman que el documento fue remitido por la Organización de Víctimas SNAP a la Secretaría de Estado en abril de 2025. Días antes del cónclave, Info Vaticana publicó un informe que exponía graves deficiencias en la gestión de un caso de abusos sexuales a menores, cuando Robert Prevost era obispo de Chiclayo. El documento detallaba omisiones significativas en el manejo del conocido caso Lute, un sacerdote pederasta que abusó de dos niñas de 9 y 11 años a quienes llevaba a una estancia aislada en la sierra, donde les hacía dormir en la misma cama y abusaba de ellas. Hay testimonios que afirman que Lute llevaba ahí a más menores. La investigación sigue abierta y las víctimas han solicitado recientemente acceso a los documentos y pruebas del proceso. La publicación desencadenó una campaña mediática coordinada que sorprendió a los responsables de Info Vaticana, es decir, todo el oficialismo en contra de esta noticia, para apoyar, como no, a Prevost. Sin embargo, Info Vaticana ha tenido acceso a pruebas concluyentes que desmontan por completo esa versión. Una de ellas es un audio, es decir, que decían que todo esto era una invención del grupo de ultraderecha eclesial de sodalicio, un bulo. Decían que era un bulo, una operación de intoxicación. Bien, pues Info Vaticana ha desmentido todo eso a través de un audio grabado en abril de 2025 en el que una autoridad eclesial directamente involucrada en el caso reconoce que fue SNAP, Survivors Network of Those Abused by Priests, la conocida organización estadounidense de víctimas de abusos en la Iglesia,
quien a comienzos de ese mismo mes envió el documento a la Secretaría de Estado del Vaticano. El objetivo, según se desprende de la grabación, era que el texto llegara a los cardenales en vísperas de un probable cónclave para informar sobre las irregularidades de Prevost en la gestión de denuncias por abusos sexuales en Chiclayo. Infovaticana ha verificado la autenticidad del audio y contrastado su contenido con fuentes independientes. Con fuentes independientes, pues ahí lo tenemos. Snap lo envió al Vaticano, el documento Prevost no fue el sodalicio, no hay duda posible. El informe Prevost. Pues ahí lo tenemos, el informe Prevost, donde se advierte que este personaje no hace las cosas nada bien. Lo vamos a confirmar con algo que precisamente lo decía el día 6 de mayo, otra página web. Fijaos cómo lo contaban esta gente. Ricardo Cascioli, de Brújula Cotidiana. Fijaos, atentos. Prevost y sus socios, los implicados en abusos sexuales, no deben ser votados. Este Ricardo Cascioli tenía muy claro que de ninguna manera podía salir en ese cónclave, lamentablemente lo tenía por válido el cónclave, este personaje. Es inquietante, dice Ricardo Cascioli, ver entre los nombres de los papables a cardenales implicados en escándalos de corrupción o abusos sexuales, como por ejemplo Robert Prevost, ex prefecto del dicasterio para los obispos, sobre el que pesa una grave acusación, o los muchos relacionados con el caso McCarrick. Fijaos, contrariamente a lo que quisiera la narrativa oficial, reforzada gustosamente por los medios laicistas bajo la sombra del Papa Francisco, se han encubierto varios escándalos, tanto sexuales como económicos, y demasiados cardenales vinculados de una u otra manera a estos escándalos circulan tranquilamente y están desempeñando un papel importante en la preparación del cónclave. Esto lo publicaba 2 días antes de que saliera Prevoste, hasta el punto de que es de vital importancia que los cardenales eviten votar a cualquiera que haya estado involucrado en estos años en episodios de corrupción y abusos sexuales, o sobre quien pesen graves sospechas. Sería desastroso tener un papa que perpetuara el sistema de protecciones y complicidades que ha caracterizado estos años, desde el caso del obispo chileno Barros al del obispo argentino Zanchetta, desde el escándalo del cardenal McCarrick o al del padre Rubnik. Lo último que necesite la Iglesia es un papa que ya de entrada resulte susceptible de ser chantajeado. Bueno, esto lamentablemente se creen que el cónclave fue válido, pero bueno, vamos a seguir leyendo. Por eso es inquietante ver estos días entre los nombres de los papables en ascenso el del cardenal Robert Francis Prevost, agustino estadounidense que fue obispo de la pequeña diócesis peruana de Chiclayo desde 2014, antes de ser llamado a Roma en 2023. Claro, fue llamado en 23 porque ya había muerto Benedicto, retirado el catejón, podía acudir este señor a Roma. Año en que fue nombrado cardenal, falso cardenal, claro, por Bergoglio, que no tiene capacidad, no tenía como antipapa, para dirigir el dicasterio para los obispos. Ya en septiembre pasado del año 24, nos ocupamos de su caso publicando en exclusiva el contenido de la carta de 3 mujeres que acusan a Prevost de haber encubierto a 2 sacerdotes acusados de pedofilia y de los que fueron víctimas cuando aún eran menores entre 2006 y 2010. Pero ahora hemos tenido acceso a una carta reciente que el presidente de la SNAP, que es la red de supervivientes de abusos de sacerdotes, ha enviado al secretario de Estado, el cardenal Pietro Parolin, y a los cardenales Víctor Manuel Fernández, prefecto del dicasterio para la doctrina de la fe, Ángel Fernández Artime, proprefecto del dicasterio para los institutos de vida consagrada, y a la hermana Simona Brambilla, prefecta del mismo dicasterio, denunciando a Prevost por acciones y omisiones destinadas a interferir o impedir una investigación civil o canónica, administrativa o penal contra ciertos sacerdotes de la diócesis de Chiclayo. ¿Qué os parece? Claro, le envían esto a los mismos lobos, como son toda esta gente, que son lobos, Pietro Parolin, Víctor Manuel Fernández, el Tucho, y toda esta gente, la Simona Brambilla, Ángel Fernández Artime, proprefecto del dicasterio para los institutos de... Todo esto puestos por Bergoglio, que se creen que van a hacerle caso, le van a importar algo
que denuncien esta red de supervivientes de abusos de sacerdotes que abusen a Prevost por acciones y omisiones destinadas a interferir o impedir una investigación civil o canónica, administrativa o penal contra ciertos sacerdotes de la diócesis de Chiclayo, es decir, es un encubridor en toda regla este preboste. Por eso decía este señor Roberto Caccioli que de ninguna manera había que votar a este personaje, que tenía por válido el cónclave. Al final salió porque ya estaba elegido de antemano y no hicieron obviamente ni caso a esto. Y sigue, la carta firmada por el presidente Sean Doherty está fechada el 25 de marzo de 2025 y denuncia la falta de aplicación al cardenal Prevost de la Carta Apostólica Vos Estis Lux Mundi, que dicta nuevos procedimientos al prelado estadounidense de abuso de poder eclesiástico de oficio y de función que ha herido a personas vulnerables y ha creado escándalo. Pues ya lo veis, la carta detalla los delitos cometidos por 3 sacerdotes, James Ray, Eleuterio Vázquez González y Ricardo Yesken, y cómo, y atención, cómo el cardenal Prevost ignoró, despreció, podemos decir, las denuncias de las víctimas e incluso desvió al dicasterio para la doctrina de la fe, impidiéndole tomar las decisiones correctas. Fijaos, qué maravilla, un angelito, impidiéndole tomar las decisiones correctas. Por otra parte, cabe recordar que el sucesor de Prevost en Chiclayo, elegido por él mismo, atención, hizo todo lo posible por encubrir a su vez al cardenal Agustino, entre ellos encubren, claro, incluso persiguiendo al abogado defensor de 3 víctimas. Cabe señalar que Prevost fue llamado a Roma para presidir el dicasterio de los obispos después de que el escándalo ya hubiera estallado en Perú y la denuncia ya hubiera llegado al dicasterio para la doctrina de la fe. La zorra cuidando a las gallinas. En la carta de 25 de marzo, la SNAP pide una investigación en profundidad sobre las responsabilidades del cardenal Prevost, pero no solo no ha habido respuesta alguna por parte de Parolín Fernández Artimia y Brampilla, sino que incluso, en vísperas del cónclave, encontramos a Prevost entre los nombres que suenan para convertirse en papa. Recordamos, esto está publicado 2 días antes, el 6 de mayo. La situación ya es escandalosa de por sí. Imagínense si resultara elegido. Bueno, pues ya lo tenemos, elegido. Estaba elegido previamente, pero se confirmó el 8 de mayo. Además, quien impulsa a este personaje, a Prevost, es nada más y nada menos que el cardenal muy controvertido, el hondureño Óscar Maradiaga, que fue también quien lanzó a Bergoglio, quien colaboró para que saliera elegido Bergoglio en el 2013, que se vio involucrado en cosas muy feas, acusado de gestión alegre de los fondos de la diócesis, pero sobre todo de haber encubierto los horribles abusos de su obispo auxiliar en Tegucigalpa, Juan José Pineda. Todo ello se explica en el libro publicado en 2019 por Marta Alegría Reichmann, viuda del ex embajador de Honduras ante la Santa Sede, autora del libro Sacrosantas Traiciones o Sagradas Traiciones, en el que la ex amiga de Maradiaga denuncia también haber sido estafada por el prelado y haber perdido así todos sus ahorros. Ya hicimos un vídeo al respecto de eso. Terrible. Tanto Maradiaga como Bergoglio, ella cuenta que le traicionaron. Así. Tranquilamente, y no pasa nada. A la lista de los cardenales, bueno, ya esto es suficiente, ¿verdad? Pues esto es lo que tenemos. Esto es lo que tenemos. Este Prevost y sus socios, los implicados en abusos sexuales, no deben ser votados, decía Ricardo Caccioli, un Ricardo Caccioli que después se ocupará de dar pábulo a una noticia pues que fue vergonzosa. Ya hablamos en otro vídeo sobre ella, tratando de decir que lo de Benedicto, pues que fue válida la renuncia, porque si en 2014 él había escrito a un monseñor, en fin, penoso lo de Ricardo Caccioli, lo de este monseñor. Lamentable, muy lamentable todo, ya con Benedicto muerto, pretender justificar que, como ya explicamos en su día, da igual
lo que puedan sacar, porque lo importante es determinar que los cónclaves de 2013 y 2025 fueron nulos e inválidos. Bien, bueno, pues también tenemos esto que os quería mostrar. Esto, fijaos, esta noticia, antes de leer lo que es el artículo del padre Bonifacio, donde explica por qué Preboste en modo alguno es realmente papa, pues fijaos. Religión la voz libre, ex capellán insinúa la homosexualidad de Bergoglio y Prevost, es decir, la mafia rosa de la que ya ha hablado muchísima gente, entre otros la mafia rosa denunciada por Fray Nelson Medina. En un vídeo de hace 8 o 9 años él hablaba de este tema, decía que esto tenía que salir a la luz, que había que explicar este asunto porque era la clave de lo que estaba pasando en la iglesia y que eso era insostenible. Estaba la iglesia absolutamente podrida. Y fijaos lo que dice este ex capellán del militar. Los católicos tienden a proyectar su heterosexualidad y su fidelidad en el clero, tal como lo hice yo cuando era seminarista y joven sacerdote. Por eso no tenía ni idea de que los 2 jóvenes sacerdotes con los que serví en mi primera asignación parroquial eran homosexuales, que se aprovechaban de nuestros monaguillos. Así, después, cuando descubrí que la mayoría de los obispos y sacerdotes nacidos en Estados Unidos eran homosexuales, comprendí por qué el profesor de investigación, el reverendo Dr. Paul Sullins, informó lo siguiente. El abuso sexual de menores por parte de sacerdotes católicos ha sido un problema persistente y generalizado en la Iglesia. Aunque más del 80% de las víctimas han sido varones, estudios previos han rechazado la idea de que el abuso esté relacionado con la homosexualidad entre los sacerdotes. Sin embargo, los datos disponibles muestran que la proporción de hombres homosexuales en el sacerdocio se correlaciona casi perfectamente con el porcentaje de víctimas masculinas y con la incidencia general del abuso. Los datos también muestran que, si bien la incidencia del abuso es menor hoy que hace 3 décadas, no ha disminuido tanto como se cree comúnmente y recientemente ha comenzado a aumentar en medio de indicios de complacencia episcopal sobre los procedimientos para la protección de la infancia. En muchos de mis artículos anteriores demostré cómo la orientación sexual de un clérigo afecta sus creencias, enseñanzas, predicación y ministerio pastoral. Dado que la mayoría de los católicos laicos desconocen la orientación sexual del Papa, los obispos e incluso de sus propios párrocos a menudo son incapaces de reconocer la diferencia entre el clero heterosexual y el homosexual. Bueno, esto lo escribía este hombre el 14 de octubre de 2025, es decir, hace 3 días, hace nada. Bueno, pues no vamos a leer todo, os dejaré los links de todos estos artículos para el que lo quiera leer, pero fijaos aquí lo que dice en letra roja. Otra forma de saber si un obispo es homosexual es si encubre abusos sexuales cometidos por sus sacerdotes contra jóvenes y niños. Repito, otra forma de saber si un obispo es homosexual, y hemos empezado leyendo el informe Prevost sobre el encubrimiento de este señor, de abusos a menores. Bueno, pues otra forma de saber si un obispo es homosexual es si encubre abusos sexuales cometidos por sus sacerdotes contra jóvenes y niños. En algunos casos el obispo no puede disciplinar al sacerdote abusador porque éste sabe que el obispo es o fue sexualmente activo, o en algunos casos porque el obispo tuvo relaciones sexuales con el sacerdote abusador. ¿Qué pueden suponer los católicos sobre la orientación sexual de Francisco y León XIV? Ahí pone 13 equivocadamente, obviamente es León XIV, quienes nunca disciplinaron a 162 obispos en todo el mundo, incluidos 60 obispos estadounidenses que han sido acusados públicamente de abusar sexualmente de menores o adultos vulnerables. Pues ahí lo tenéis. Este sacerdote, este ex capellán, está dejando caer que, pues casi con toda seguridad, Bergoglio fue homosexual y Preboste es homosexual, porque se han caracterizado por encubrir abusos sexuales cometidos por sus sacerdotes contra jóvenes y niños. Y él se preguntaba eso, ¿qué pueden suponer los católicos sobre la orientación sexual de Francisco y León, quienes nunca disciplinaron a 162 obispos en todo el mundo,
incluidos 60 obispos americanos que han sido acusados públicamente, imaginaos los que no han sido acusados públicamente, de abusar sexualmente de menores o adultos vulnerables. Bueno, pues esta es la realidad que tenemos y vamos ahora a escuchar al padre Bonifacio, que recién elegido preboste, pues atentos a lo que él escribía, un artículo que fue censurado en la web donde él escribía antes, porque esta web pues ahora no se le ha pasado otra cosa por la cabeza mejor que apoyar la posibilidad de que preboste pueda ser papa válido. Terrible que estén cayendo en la trampa de la mafia que ya habéis visto cómo funciona, de la masonería eclesiástica. Están cayendo en apoyar lo que quiere la masonería eclesiástica, que la gente piense que preboste es verdadero papa. Terrible. Bueno, pues vamos a leer este artículo, ahí lo tenéis, fijaos. Que pase el siguiente. Su agenda, tu ruina. Habemus antipapam. Por el padre Bonifacio. Nos llega este artículo del padre Bonifacio de mayo de 2025, publica Ejército Remanente, tras la elección de Prevost como sucesor de Bergoglio. Por su interés lo reproducimos aquí. Que pase el siguiente, dice el padre Bonifacio. Ya no está Bergoglio en Roma, ahora está Prevost. Muchos han desempolvado estos días las profecías sobre los últimos papas, como hicieran en 2013. En aquella ocasión, no pocos adaptaron con trampas las profecías de San Malaquías y la visión de Conchita de Garabandal de los últimos papas para hacerlas decir lo que no decían, que la cuenta incluía a Bergoglio, y por ello Bergoglio sería el último papa de la lista, y luego ya vendría el malo. Me gustaría saber qué dicen ahora todos aquellos que en aquel entonces defendían con uñas y dientes tan peregrina tesis. ¿Es Prevost el malo? ¿O han vuelto a hacer un truco de prestidigitador para hacer decir ahora otra cosa a esas profecías? ¿O los acérrimos de Garabandal han dejado de creer en Garabandal de repente? No, aquella interpretación no era la correcta, y no sabemos qué otro error podrán defender ahora estos intérpretes interesados. Lo cierto es que la profecía de San Malaquías ofrece lemas para los papas hasta Benedicto XVI, quien fue la gloria del olivo, que significa que él tenía la unción papal, el aceite es la gloria del olivo, porque durante un tiempo convivieron dos aparentes papas, ambos vestidos de blanco y ambos viviendo en el Vaticano, pero solo Benedicto era verdadero papa, solo Benedicto era el verdadero papa. Tras la muerte de Benedicto, estamos en sede vacante. La profecía de San Malaquías luego predice un tiempo de persecución y tribulación, en el que llegará un misterioso Pedro Romano y luego es el fin. No cabe interpretar que Pedro Romano fue Bergoglio ni que lo es Prevost. Según las visiones de Marie-Julie Jaeni, durante un éxtasis el 29 de septiembre de 1882 sería tras largos meses de sede vacante durante los cuales habría dos antipapas consecutivos reinando sobre la Santa Sede. Y la visión de Conchita de Garabandal a la muerte de Juan XXIII, ¿qué nos dice? Que quedaban tres papas, aunque en realidad serían cuatro, pero la Virgen no contaba uno porque reinaría muy poco tiempo. Pablo VI, Juan Pablo I, 33 días, Juan Pablo II y Benedicto XVI, e igual que en el caso de San Malaquías, se termina la lista. ¿Y luego? Luego entraríamos en el fin de los tiempos y el reinado de Cristo, es decir, que estamos desde la muerte de Benedicto XVI en la hora final. No sirven las trampas para pasar gato por liebre, Bergoglio o Prevost como Pedro Romano, ni torcer la visión de Garabandal para contar a partir de Pablo VI y así poder meter uno más, pues la cuenta de Conchita es a la muerte de Juan XXIII. Esto es lo que hay. Eso es lo que tenemos. El último papa fue Benedicto XVI. No es necesario insistir en las múltiples pruebas jurídico-canónicas y demás señales evidentes de esta realidad y de la nulidad del pontificado de Francisco. Desde la muerte de Benedicto el 31 de diciembre de 2022, hace casi 2 años y medio, la sede petrina ya hace casi 3,
porque esto está publicado en mayo, ¿verdad? La sede petrina está vacante. La muerte de Bergoglio no ha cambiado sustancialmente nada, simplemente creó un problema para los que mantienen esta farsa para secuestrar el Vaticano y así gobernar la estructura visible de la Iglesia contra la voluntad de Dios y contra los fines de la Iglesia, para destruirla. Era necesario colocar a un nuevo actor, un farsante convenientemente adiestrado y preparado para esta mascarada, pero sobre todo para que el plan trazado no se detenga. El falso cónclave de 2013 estuvo marcado por varias irregularidades y por varias señales. Se sabe que Bergoglio fue, entre comillas, elegido en la quinta votación del día, cuando solo se pueden realizar 4 cada día, 2 en la sesión de la mañana y 2 en la sesión de la tarde. La falsa renuncia de Benedicto estuvo marcada por los 2 rayos que cayeron en la cúpula de San Pedro del Vaticano, marcando el inicio de la hora de las tinieblas, con Satanás cayendo. En este caso, para tomar la cúpula de la Iglesia, la fumata blanca, en este caso para tomar la cúpula de la Iglesia. Bien, punto. La fumata blanca, que anunció la elección de Bergoglio, se presentó acompañada de una gaviota que se posó sobre la chimenea, el ave pirata y ladrona, señalando que esa elección era para traer a un usurpador. En el cónclave de 2025 nuevamente hubo un rayo sobre San Pedro partido en 2, señalando los 2 impostores que siguen el plan de engaño al servicio de Satanás. La cúpula, tras arrasar en estos 12 años Bergoglio, ha perdido su luminosidad, apareciendo ahora totalmente oscurecida. Además, hubo un terremoto de 2,9 grados en la escala Richter durante el falso cónclave. Si es un signo del final de los tiempos, podríamos ir al Apocalipsis 2.9, y dice así: conozco tu tribulación y tu pobreza, aunque eres rico, y las calumnias de los que se llaman judíos sin serlo y son en realidad una sinagoga de Satanás. Dejo al lector la posible aplicación de este texto de la Sagrada Escritura que habla de los falsos judíos que se llaman judíos, referencia a una impostura religiosa, y de la sinagoga de Satanás. No solo son falsos, sino que en realidad sirven al diablo y están reunidos. Además, el texto cita un contexto en que la Iglesia padece tribulación, pobreza y calumnias. Pero además, la fumata blanca vino precedida apenas unos segundos antes por la presencia nuevamente de una gaviota que en este caso no se posó sobre la chimenea, en señal de enseñorearse el mal sobre el resultado, sino que se presentó para regurgitar una rata y dar de comer a sus pollos. El resultado del nuevo cónclave, como en 2013, sigue controlado por el príncipe de las tinieblas, que nos trae ahora un espíritu inmundo, como es inmundo el alimento de carne de rata, para terminar de pervertir y profanar todo lo santo, y a cualquiera que abre la boca para comer de este bocado envenenado, cualquiera que la abra, que se ofrece a los católicos con este nuevo falso pontificado, como tras comer el bocado de la última cena entró en Judas Satanás para llevar a término el plan trazado para la traición a Cristo. Ahora estamos viviendo la traición a la Iglesia. Ambos son falsos pastores, no han querido calzar los zapatos rojos papales, signo de estar dispuesto un papa a derramar su sangre y a dar su vida por la Iglesia como Cristo el buen pastor. No es el caso. Y es que el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que escala por otro lado, ese es un ladrón y salteador, Juan 10.1. Hay una diferencia abismal. El ladrón no viene más que a robar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Juan 10.10. Ahí tenéis, fijaos la diferencia entre el buen pastor, como agarra la oveja a los hombros, con una mano a cada lado, y el falso pastor, que no es un buen pastor, ni siquiera es pastor, es un demonio, que agarra cruzando las patas de las ovejas para romperle las patas, porque es un verdadero pastor, nunca lo haría. Pero el pectoral de Bergoglio y de Preboste sí que lo llevan así, porque es un falso pastor, porque ellos no son pastores. Por encima de todo, el cónclave en sí ha sido posiblemente el más irregular de cuantos se hayan dado en la historia de la Iglesia. Para empezar, siendo nulo el pontificado de Francisco, todos los cardenales, entre comillas, nombrados por él, en realidad no son cardenales.
La presencia de uno solo de ellos invalidaría el cónclave, pero fueron 108 los no cardenales presentes. Para seguir el documento que rige los cónclaves, Universi Dominici Gregis establece, confirmo como máximo este número, un máximo de 120 electores para un cónclave. Y esa norma fue confirmada por el motu proprio Normas non nullas de Benedicto XVI. La presencia de un elector más de esa cifra invalidaría el cónclave. No fue uno, sino 13 electores más de lo permitido. Nótense las resonancias masónicas del número 13, los que votaron en este Sanedrín una nueva traición a Cristo y a su cuerpo místico. Cuando algunos cardenales fueron confrontados con esta irregularidad, antes del cónclave respondieron con suma ligereza y despreocupación que si Francisco había nombrado más cardenales de la cuenta implícitamente, se puede entender que su voluntad era ampliar el número de electores. Ciertamente un papa puede cambiar las normas en vigor, pero en primer lugar Bergoglio no era papa válido y además nunca cambió la norma. La simple imputación de una intencionalidad nunca expresada no es suficiente para permitirse transgredir una norma o abolir un documento que sirve como garantía de la validez de un cónclave, ni más ni menos. Los señores cardenales estaban tomándose muy a la ligera cosas muy serias y parece que no le daban importancia ninguna cuando se supone que era precisamente lo que se esperaba de ellos. Todo es una demostración de que la ley no importa porque la verdad no importa, lo que importa es el plan trazado y llevarlo a cabo como sea. Bueno, os hemos dicho también que también sabían los cardenales y toda la cúpula del Vaticano el informe Prevost sobre el encubrimiento de estos abusos pederastas de sacerdotes en Chiclayo por parte del obispo Prevost, que no había que votarle, etcétera, etcétera. O sea que los cardenales también hicieron caso omiso de eso, siguieron el plan, la orden, la consigna era votar a Prevost, y ahora todavía hay algunos que dicen que eso está muy bien, que eso se puede justificar, como quiera que sea, que se puede justificar esa elección. Pues muy bien. Lo que ustedes digan, señores, no vamos a discutir. Pero es que además uno de los verdaderos cardenales, el cardenal John Niue, un arzobispo emérito de Nairobi, no participó en el cónclave, en unas circunstancias muy oscuras y confusas, que podrían por sí solas ser motivo, otro más, para impugnar este falso cónclave. De hecho, en una primera instancia se informó desde el Vaticano que él había declinado participar por motivos de salud. Luego él informó que sí quería participar, pero que no había sido invitado, como si había sido invitado en 2013. Sinceramente no sé por qué fui excluido, dice este señor. No entiendo el motivo. No es por motivos de salud, realmente es difícil comentar, dijo a un periódico. Como veis, las mentiras campan a sus anchas. En el Vaticano decían que no había podido ir por problemas de salud, ya veis, no tienen empacho en mentir. No es por motivos de salud, realmente es difícil comentar, dijo un periódico. La nunciatura en Kenia se apresuró a contradecirle, diciendo que sí le habían cursado una invitación. Declaraciones por boca del arzobispo actual de Nairobi, extrañamente. Y el Vaticano a desdecirle con otro argumento contradictorio con la presunta tesis de la nunciatura, que los cardenales no necesitan invitación y que además la nunciatura confirmó al cardenal Re que Niue no iría por motivos de salud. Todos se escudan en la nunciatura. Pero la nunciatura calla. Entendemos además que la invitación no es solo un formalismo, sino que va unida a temas diplomáticos, burocráticos y logísticos para garantizar el viaje y el pasaje de avión. Y además está la cuestión de los cardenales con derecho a voto a la muerte del Papa, es decir, de Benedicto XVI, que por cumplir posteriormente 80 años no han sido convocados, cuando sí deberían haber sido convocados y haber votado. Sea como fuere, el cónclave, viciado de raíz y estrangulado por varias irregularidades objetivas, a pesar de todo se desarrolló como si nada pasase. Otro paso más en la impostura. Y eso, a pesar del escrito dirigido por el profesor Joseph Seifer al cardenal decano Giobattista Re. Giovanni Battista Re recibe un escrito de este hombre con mucho predicamento, con mucho prestigio, el profesor Joseph Seifer, donde le explica los graves motivos por los que se hacía necesario posponer el cónclave hasta realizar una investigación imparcial y profunda que aclarase si el pontificado de Francisco había sido válido o no y, por tanto, quiénes tenían derecho ahora a participar en un cónclave. Y si te he visto no me acuerdo.
lo ignoraron también por completo. Es que había una agenda y había que cumplirla a toda costa, aunque se pasara por encima de todo, ¿verdad? Y a pesar de las denuncias presentadas en el Vaticano en los meses anteriores, primero por el investigador Andrea Chionchi, argumentando los graves y evidentes motivos por los que Bergoglio nunca había sido papa y por los que la declaratio de Benedicto no había sido una verdadera y válida renuncia, o las 6 denuncias presentadas por el sacerdote Javier Gembenou y avaladas por cientos de firmas contra Jorge Mario Bergoglio pidiendo que se aclarase si son ciertas o no estas denuncias de haber cometido abusos sexuales a novicios jesuitas en Argentina. Ojo, que cuando él trataba con novicios jesuitas le llamaban la chancha coqueta a Bergoglio. Ese era uno de sus motes. De pertenecer a la masonería, de ser inválida la renuncia de Benedicto XVI, de contener herejías el magisterio de Francisco, de aprobar la esterilización directa al haber autorizado la histerectomía, de no estar protegido por la infalibilidad papal ante sus errores doctrinales y morales, como cuestiones cruciales a ser respondidas antes de que se reuniese un nuevo cónclave. Bueno, pues todo esto eran cosas que se le exigían a tener en cuenta, pero les dieron igual a todos ellos, les dio igual y tiraron para adelante, claro que sí. Aunque hay constancia de que algún proceso entre las varias denuncias registradas en el Vaticano sigue su curso, como la denuncia presentada el pasado verano por Andrea Chionchi, los hechos manifiestan que no hubo la voluntad, no decimos ya, que lo que no hubo fue la más mínima prudencia de posponer el cónclave hasta que los fieles tengamos la claridad y la certeza de que lo que se está haciendo es correcto y podamos tener un verdadero papa sin sombras de duda. Al contrario, los más oscuros nubarrones se ciernen sobre este evidente nuevo falso pontificado, dice el padre Bonifacio. A no ser que un grupo representativo de obispos o cardenales denunciasen estas imposturas, algo a estas alturas altamente improbable, la única forma humana de sanar esta situación sería que el propio prevós dimitiese y encargase un estudio serio de la verdad de los cargos presentados, pues, aunque haya denuncias presentadas y que parece que siguen su curso, no podemos confiar en una justicia parcial controlada por los infractores. Pero, si no hay voluntad de sanar todo este cúmulo de irregularidades, ilegalidades, despropósitos y desafueros arrogantes, procaces y cínicos, es que no se defiende la verdad, sino que se trata de ocultar el engaño, la impostura que sigue su curso. Y donde no hay amor a la verdad, no puede estar presente el bien. ¿Está o no está claro? Donde no hay amor a la verdad, donde solamente hay ocultación, engaño, fraude, no puede estar presente el bien, dice el padre Bonifacio, es que es evidente. Y ya hemos dicho cómo empieza Prevoste con el informe Prevost, donde oculta la verdad de los abusos a menores y no hace nada sino todo lo contrario. Todo lo contrario. Así que, ¿qué podemos esperar? ¿Que este va a reconocer que no es papa? ¿Que va a pedir una investigación? Obvio que no. Lamentablemente no para él, para su alma, porque lleva un camino muy malo este Prevost y todos los que están en comunión con él apoyando esta mentira. No se trata simplemente de una confusión, dice el padre Bonifacio. No es una confusión solamente, una imprudencia o un error que perezosamente no se desea corregir, sino se trata de una impostura que obstinada y maliciosamente se pretende mantener. Esta es la clave. Y sigue, la única fuerza de esta impostura es la ocultación de la verdad, pues echa la luz todo el engaño caería por tierra, y el único objeto de la misma es realizar el mayor mal que es posible realizar en la tierra. Y ahora dice unas cuantas cosas que pretenden hacer estos impostores. La perversión de lo sagrado, desnaturalizando la doctrina, la moral y el culto de la Iglesia de Dios. No se trata de otra cosa, ni podemos esperar otros frutos de esta impostura. Por eso cada día que pasa, atención, por eso cada día que pasa en que Prevost no se aparta para hacer espacio a la luz de la verdad, se hace más culpable de gravísimos delitos. ¿Estaba escuchando usted, señor Prevost? Cada día que pasa sin que usted dé paso a la verdad, se está haciendo usted, dice el padre Bonifacio, culpable de gravísimos delitos. Se está haciendo más culpable.
De hecho, pesan sobre el propio Robert Prevost algunas denuncias por encubrimiento de abusos sexuales. Fijaos, ahora el tema con el que empezamos. Denuncias por encubrimiento de abusos sexuales y pederastia desde hace décadas. Por mucho menos, algunos obispos han tenido que renunciar a sus cargos. Incluso una de las víctimas apareció muerto en extrañas circunstancias apenas unos días antes del falso cónclave. Ya empezamos con acontecimientos, ¿verdad?, mafiosos. Sin embargo, pareciera que la mayor parte de los obispos, clero y fieles no quieren ver, este es el problema, los ciegos voluntarios, no quieren ver el grave peligro que se cierne sobre la Iglesia. Pareciera que una gran mayoría está abducida por la impostura y otros que han luchado contra los errores de Bergoglio, que lo han considerado no solo hereje sino antipapa, se han cansado de luchar y prefieren comprar el engaño de esta maniobra de marketing en que nos han cambiado al carcelero de la prisión. El jefe secuestrador se ha ido, Bergoglio, y muchos no quieren admitir que el que le ha sustituido es un compinche suyo, un nuevo jefe secuestrador. Como tomados por un gigantesco síndrome de Estocolmo, una mayoría de fieles ahora quiere hacerse fuerza para convencerse de que pueden confiar en su secuestrador, que éste será distinto y que por eso hay que darle una oportunidad. Tras ser muy maltratados por el poli malo, han caído en las manos del poli bueno, a quien quieren ahora de modo voluntarista entregar su confianza sin apercibirse de que se trata de un nuevo ejecutor del mismo plan, pero con otra presentación necesaria para hacer caer en el engaño a muchos de los más renuentes a ceder a la impostura de Bergoglio. Pero si Prevost fuese, entre comillas, bueno, como algunos bienintencionados quieren creer, ¿acaso no debería reconocer las gravísimas irregularidades que han venido ocurriendo desde 2013 y que le comprometen directamente? ¿Acaso no debería reconocer que es un antipapa y pedir a los cardenales válidos que realicen un cónclave verdadero? Si es antipapa, como es, daría igual que fuese bueno o malo. Con saber que no es papa debería ser suficiente para todos nosotros. Pero Prevost ha sido preparado para este momento por Bergoglio, Podesta y Soros. Plasma la continuación del plan de la Primavera Vaticana, que no ha dado todos sus amargos frutos todavía. De hecho, los frutos que se le resistieron a Bergoglio con un grupo numeroso de fieles reluctantes y críticos, ahora quiere recogerlos Prevost, y muchos están cayendo en la trampa. Nuestra fe no se basa en una vana confianza en los hombres, menos en un impostor antipapa. Eso solo ya sería motivo de grave alerta, pues puede venir de Dios un antipapa que sabe que lo es y que no quiere que se aclare la legalidad en la casa de Dios, pero es que además su propósito sigue siendo el de destruir la Iglesia. No nos llevemos a engaño. Prevost ya ha exigido plena adhesión al magistral legado bergogliano. Eso significa que si Bergoglio, el primer impostor, tuvo que romper con el magisterio de la Iglesia y crear un neomagisterio herético, apóstata y cismático, Prevost, este segundo impostor, lo tiene mucho más fácil. Puede apoyarse en el falso magisterio de Bergoglio. Si el anterior usurpador se citaba prácticamente solo a sí mismo y cuando citaba a santos, doctores y papas era casi siempre para tergiversarlos, el actual ocupa ya puede citar a otro, no solo a sí mismo, a Bergoglio. No hay que ser un lince para saber que será su principal, definió Bergoglio, sino que simplemente la ejecutó, pues estaba delineada mucho antes por otra parte, por parte de Carlo Maria Martini principalmente y de sus camaradas de San Galo y otras logias, que concretaron los deseos más oscuros de los peores enemigos masónicos de la Iglesia de Cristo. Bergoglio aderezó esa línea magisterial con oportunos toques woke y de la Agenda 2030, al albur de los consejos más recientes, no ya de los sabios de Sion, sino de los Soros, Podesta, Klaus Schwab y compañía. Es de esperar igualmente que Prevost siga también las convenientes consignas para los próximos años que provengan de lo más granado del globalismo y satanismo internacional.
El fin no justifica los medios. La necesidad de un papa en la Iglesia no permite aceptar a un antipapa con la vana esperanza de que sea mejor que el destructor antipapa anterior. Ya decía la profecía de Jeremías: maldito el hombre que confía en el hombre y hace de la carne su apoyo. Jeremías 17:5. No se trata de pasar revista y esperar que pase el siguiente, a ver si en algún momento la situación mejora. La realidad es obstinada, y además haríamos bien en tener en cuenta las profecías que nos aportan la luz suficiente como para entender que este desbarajuste no tiene solución humana, pero que no debemos desesperar, pues el Señor vuelve pronto. Él es el siguiente a quien debemos esperar, pero cuando regrese el Hijo del Hombre, ¿encontrará fe en la tierra? Padre Bonifacio. Bueno, pues así declaro el Padre Bonifacio. El que quiera escuchar, que escuche; el que quiera ver, que vea; y el que se quiera seguir autoengañando, que se siga autoengañando con mil excusas y razones y engaños, como quiera que sea. Esto es muy evidente. Creo que no hace falta nada más, que cada cual pues se tome su tiempo para revisar esto una y otra vez. Os voy a dejar los artículos que os he mencionado anteriormente para que lo podáis leer cada uno de ellos con calma, plenamente, y que saquéis vuestras propias conclusiones. Nada más. Oh María, sin pecado concebida, rogad por nosotros, que recurrimos a vos. Amén. Oración a Nuestra Señora de todos los pueblos. Señor Jesucristo, Hijo del Padre, manda ahora tu Espíritu sobre la tierra. Haz que el Espíritu Santo habite en el corazón de todos los pueblos, para que sean preservados de la corrupción, de las calamidades y de la guerra. Que la Señora de todos los pueblos, que un día era María, sea nuestra abogada. Amén.